32 personas desaparecieron en una noche de septiembre. Solo una regresó, pero cuando abrió la boca, las palabras que salieron no pertenecían a ningún idioma conocido por el hombre. Este es Ecos del Silencio, y hoy vamos a contarte la historia que la ciencia, la lingüística y la psiquiatría aún no pueden explicar. Si quieres descubrir qué le pasó realmente a Claudia Morales en aquellas montañas de Veracruz, quédate hasta el final. Y si encuentras algo que nosotros no hayamos visto, déjalo en los comentarios. Activa las notificaciones, porque si hay actualizaciones de este caso, solo las publicaremos aquí. Veracruz, México. Septiembre de 2013. Un grupo de 32 adultos, todos mayores de 25 años, partió hacia la sierra de Chiconquiaco para un retiro espiritual organizado por una fundación llamada Senderos del Alma. No era una secta. No había líder carismático. Era simplemente un grupo de personas cansadas de la rutina urbana, buscando reconexión con la naturaleza, meditación, silencio. Entre ellos estaba Claudia Morales, una mujer de 34 años, maestra de secundaria, divorciada, sin hijos. Claudia llevaba meses lidiando con insomnio severo y ataques de ansiedad. Sus compañeros de trabajo la describían como alguien reservada pero amable, responsable, sin enemigos. Nada en su perfil sugería que estuviera involucrada en algo peligroso. El retiro duraría 7 días. Habían alquilado una antigua hacienda abandonada en lo alto de la montaña, rodeada de niebla constante y bosques densos. El lugar se llamaba Hacienda del Viento Quieto, un nombre poético para un sitio que pronto se convertiría en sinónimo de horror. El grupo llegó un viernes por la tarde. Las primeras horas fueron normales. Montaron las carpas en el patio central, encendieron fogatas, compartieron alimentos. Había risas, guitarras. Conversaciones sobre la vida moderna y sus presiones. Uno de los organizadores, un hombre llamado Ernesto Villarreal, de 42 años, ingeniero civil, llevaba años coordinando estos retiros. Había estado en ese mismo lugar 3 veces antes sin incidentes. Todo parecía seguro, todo parecía bajo control. Pero esa noche algo cambió. Varios participantes reportaron haber escuchado un zumbido constante, como si viniera del subsuelo. Otros dijeron sentir un peso invisible en el pecho. Claudia escribió en su diario personal, que fue encontrado años después, una frase inquietante. Hay algo aquí que nos está mirando desde adentro. Esa fue la última entrada coherente que hizo. El sábado transcurrió con actividades programadas. Meditación al amanecer, caminatas grupales, sesiones de respiración consciente. Pero el ambiente ya no era el mismo. Algunos participantes comenzaron a quejarse de dolores de cabeza intensos. Otros experimentaban náuseas sin razón aparente. Uno de ellos, un hombre llamado Javier, intentó abandonar el retiro, pero su auto no arrancó. La batería estaba completamente muerta, a pesar de que había funcionado perfectamente el día anterior. Ernesto trató de calmar al grupo. Dijo que eran solo efectos del cambio de altitud, del aire de montaña, de la desintoxicación digital. Pero en su rostro había algo más, miedo disfrazado de control. El domingo por la mañana, 3 personas no despertaron. No estaban muertas. Simplemente no abrían los ojos. Respiraban, pero no respondían a ningún estímulo. El pánico comenzó a esparcirse como fuego. Alguien sugirió bajar caminando hasta el pueblo más cercano, a unos 15 kilómetros. Pero cuando intentaron tomar el camino de salida, descubrieron algo aterrador. El sendero había desaparecido. No es que estuviera bloqueado, es que literalmente ya no existía. Donde antes había un camino de tierra marcado, ahora solo había vegetación cerrada, como si jamás hubiera sido transitado. Varios del grupo comenzaron a llorar.
otros a gritar. Claudia, según testigos, permaneció en silencio, mirando fijamente hacia el horizonte brumoso. Esa noche nadie durmió. Se agruparon alrededor de la fogata central. Algunos rezaban, otros repetían frases incoherentes, y entonces comenzó un sonido, grave, vibrante, como un canto gregoriano, pero en reversa. Venía de todas partes y de ninguna. Ernesto tomó una linterna y salió a investigar. Nunca regresó. 2 personas más fueron tras él. Tampoco volvieron. El grupo estaba ahora reducido a 27. El lunes al amanecer solo quedaban 12. No hubo gritos, no hubo luchas. Simplemente, durante la noche, las personas desaparecían, uno por uno, como si algo invisible las estuviera eligiendo. Claudia estaba entre los últimos. Según su propio testimonio fragmentado, dado meses después, en un hospital psiquiátrico, recordaba haber visto sombras que se movían con forma humana, pero sin rasgos. Recordaba haber sentido una presión en la garganta, como si algo quisiera hablar a través de ella. Y recordaba una voz profunda y antigua que repetía una palabra una y otra vez en su mente. Una palabra que no era español, ni inglés, ni náhuatl, ni ningún dialecto conocido. Una palabra que ella describe como el sonido que hace el universo cuando se quiebra. El martes por la mañana, las autoridades locales finalmente fueron alertadas por un familiar preocupado que no había recibido noticias del grupo. Cuando los equipos de rescate llegaron a la hacienda del Viento Quieto, encontraron el lugar completamente vacío, sin cuerpos, sin señales de lucha, sin sangre. Solo las carpas, las mochilas, los teléfonos apagados y un olor extraño, como a ozono quemado. Y en medio del patio, sentada en posición fetal, estaba Claudia Morales, viva, temblando, con los ojos abiertos pero ausentes. Cuando intentaron hablarle, ella abrió la boca y pronunció una frase completa en un idioma que nadie, absolutamente nadie, pudo identificar. Claudia fue trasladada de inmediato al Hospital General de Xalapa. Los paramédicos que la atendieron en el lugar reportaron que la mujer estaba en shock profundo, pero físicamente ilesa. No tenía heridas, no había signos de agresión sexual, no presentaba deshidratación severa ni desnutrición. Sin embargo, su comportamiento era desconcertante. No reconocía su nombre, no respondía a preguntas básicas en español. Y cada vez que intentaba comunicarse, lo hacía en esa lengua extraña, gutural, llena de sonidos que parecían imposibles de producir con un aparato fonador humano. Los médicos inicialmente sospecharon un episodio disociativo agudo, una respuesta traumática extrema ante algo que su cerebro no podía procesar. Pero lo que desconcertaba a todos era la complejidad lingüística de lo que ella decía. No eran balbuceos, no era glosolalia, el hablar en lenguas asociado con estados religiosos alterados. Era un idioma estructurado, con sintaxis, con repeticiones consistentes, con lo que parecían ser conjugaciones verbales. El caso llegó rápidamente a oídos del doctor Héctor Zamora, un psiquiatra forense con más de 20 años de experiencia en trauma severo y trastornos disociativos. Zamora había trabajado en casos de secuestros prolongados, víctimas de violencia extrema, sobrevivientes de desastres naturales, pero nunca había visto algo así. Durante las primeras 48 horas, Claudia permaneció sedada bajo supervisión médica constante. Cuando finalmente recuperó algo de lucidez, los doctores intentaron establecer contacto. Le mostraron fotografías de su familia, de su casa, de sus alumnos. Ella las miraba con confusión, como si fueran imágenes de otra vida que ya no le pertenecía. Y entonces, en un momento de aparente calma, Claudia tomó un bolígrafo y comenzó a escribir. No en español, en ese idioma.
Llenó 3 páginas completas con símbolos que parecían letras, pero que no correspondían a ningún alfabeto conocido. Los trazos eran fluidos, seguros, como si llevara años escribiendo de esa forma. El doctor Zamora contactó a lingüistas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Enviaron las grabaciones de audio y las páginas escritas por Claudia. Los expertos quedaron perplejos. Según el doctor Armando Ríos, especialista en lenguas indígenas y dialectos en peligro de extinción, lo que Claudia hablaba no se parecía a ninguna familia lingüística mesoamericana. No era zapoteco, ni mixteco, ni totonaco, ni maya. Tampoco se asemejaba a lenguas aisladas o reconstrucciones de idiomas muertos. Enviaron las muestras a instituciones internacionales, a la Universidad de Cambridge, al Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania, a especialistas en criptolingüística. Todos llegaron a la misma conclusión inquietante. Era un idioma completamente funcional, pero no existía registro alguno de él en la historia humana conocida. Mientras tanto, la investigación sobre el desaparecimiento de las otras 31 personas continuaba. La Fiscalía General del Estado desplegó equipos de búsqueda en toda la sierra de Chiconquiaco. Usaron perros rastreadores, drones con cámaras térmicas, helicópteros, grupos de espeleología para explorar cuevas en la zona. Nada, ni un solo rastro, ningún cuerpo, ninguna prenda de ropa, ninguna señal de que alguna vez hubieran estado allí, más allá de sus pertenencias dejadas en la hacienda. La prensa comenzó a especular. Algunos medios hablaban de un suicidio colectivo, otros de un secuestro masivo perpetrado por el crimen organizado. Los más sensacionalistas mencionaban abducciones extraterrestres o portales dimensionales. Las familias de los desaparecidos exigían respuestas, pero no había respuestas que dar, solo silencio. Y Claudia, la única que podría saber qué pasó, estaba encerrada en un idioma que nadie podía descifrar. Durante las semanas siguientes, el equipo médico intentó diferentes enfoques: terapia de regresión, hipnosis clínica, estimulación magnética transcraneal. Claudia cooperaba en la medida de lo posible, pero cada vez que se acercaban a los recuerdos de aquellos días en la montaña, algo se quebraba en ella. Comenzaba a convulsionar, a gritar en esa lengua con una intensidad aterradora. En una ocasión, durante una sesión de hipnosis, Claudia describió, en español fragmentado, haber visto la boca de la tierra abrirse. Dijo que dentro había voces, miles de voces, todas hablando al mismo tiempo, todas en ese idioma. Dijo que las personas del retiro no desaparecieron, que fueron llamadas, que aceptaron la invitación. Pero ella no. Ella resistió y por eso fue devuelta, pero ya no era la misma. Los meses pasaron. Claudia lentamente comenzó a recuperar fragmentos de español, palabras sueltas, frases simples, pero el idioma desconocido seguía siendo su forma primaria de expresión. Su familia, destrozada por la impotencia, intentó reintegrarla a la vida normal, pero Claudia ya no reconocía su antiguo hogar como propio. Se refería a sí misma en tercera persona. Decía que Claudia Morales murió en la montaña y que ella era alguien más usando su cuerpo. Los psiquiatras diagnosticaron un trastorno de identidad disociativo severo, posiblemente con elementos psicóticos. Pero el doctor Zamora no estaba convencido. Había algo en la mirada de Claudia, algo antiguo, algo que sabía más de lo que podía expresar. El caso comenzó a desvanecerse de la atención pública. Nuevas tragedias ocuparon los titulares. Las familias de los desaparecidos, agotadas y sin esperanza, comenzaron a realizar ceremonias fúnebres sin cuerpos. La Hacienda del Viento Quieto fue clausurada y eventualmente demolida. Y Claudia Morales fue trasladada a una institución psiquiátrica privada en las afueras de Puebla,
donde permanecería bajo cuidado constante. Parecía que la historia terminaría ahí, en el olvido, en el misterio irresoluble. Pero el destino tenía otros planes, porque 4 años después, en 2017, algo extraordinario sucedió. Un lingüista independiente llamado Daniel Oscar Fuentes, obsesionado con el caso desde que escuchó las primeras grabaciones, hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Mientras investigaba textos antiguos en la biblioteca de un convento abandonado en Oaxaca, encontró un manuscrito del siglo XVI, un diario escrito por un fraile franciscano llamado Bernardino de Ortega, y en sus páginas describía haber escuchado a los indígenas locales hablar de la lengua de los que vienen de abajo, un idioma que, según la leyenda, era hablado por seres que habitaban en las profundidades de la tierra, en cavernas que conectaban este mundo con otro. Y el fraile había transcrito algunas palabras que coincidían exactamente con lo que Claudia Morales había estado diciendo durante 4 años. Daniel Fuentes no podía creer lo que tenía frente a sus ojos. El manuscrito estaba deteriorado, con páginas amarillentas y tinta desvanecida, pero las palabras eran legibles. El fraile Bernardino de Ortega había sido enviado a la región de Veracruz en 1568, durante las primeras décadas de la colonización española. Su misión era evangelizar a las comunidades indígenas que aún resistían la conversión al cristianismo. Pero en sus escritos privados, Bernardino describía algo que iba mucho más allá de la resistencia religiosa. Hablaba de un culto clandestino, no dedicado a los dioses aztecas o mayas, sino a algo más antiguo. Algo que, según los ancianos locales, existía desde antes de que los primeros humanos caminaran sobre la tierra. El fraile escribía con una mezcla de fascinación y terror sobre ceremonias nocturnas donde los participantes desaparecían en cavernas profundas y si regresaban lo hacían transformados. Algunos hablaban en lenguas extrañas. Otros perdían la capacidad de reconocer a sus propias familias. Y todos compartían una característica inquietante. Sus ojos reflejaban una luz verdosa en la oscuridad, como los de ciertos animales nocturnos. Daniel Fuentes contactó inmediatamente al doctor Zamora. Le envió fotografías del manuscrito, destacando las transcripciones fonéticas que el fraile había intentado hacer de ese idioma. Zamora comparó esas transcripciones con las grabaciones de Claudia. La similitud era innegable. No era exactamente igual, había variaciones, pero la estructura fonética, los patrones de entonación, ciertos morfemas repetitivos, coincidían de manera asombrosa. Zamora sintió un escalofrío recorrerle la columna. Si esto era real, significaba que Claudia no había inventado ese idioma en un estado de psicosis. Significaba que de alguna forma había accedido a un conocimiento lingüístico que llevaba siglos, posiblemente milenios, oculto. Pero, ¿cómo? ¿Y por qué? Decidieron hacer un experimento. Zamora llevó a Fuentes a la institución donde Claudia residía. Habían pasado 4 años desde su rescate. Claudia ahora tenía 38 años. Físicamente se veía demacrada, con el cabello completamente blanco a pesar de su edad. Pasaba la mayor parte del tiempo sentada junto a la ventana, mirando hacia el horizonte, susurrando constantemente en ese idioma. Los cuidadores decían que a veces parecía estar manteniendo conversaciones completas con alguien invisible. Cuando Zamora y Fuentes entraron a su habitación, Claudia giró la cabeza lentamente. Sus ojos, que antes eran marrones, ahora tenían un tono grisáceo apagado. Fuentes se acercó con cautela. Sacó una copia del manuscrito y comenzó a leer en voz alta las palabras que el fraile había transcrito. Claudia se congeló. Por primera vez en años, hubo reconocimiento pleno en su mirada.
Se puso de pie abruptamente, tomó el manuscrito de las manos de Fuentes y comenzó a leer. No con dificultad, no tartamudeando. Leía con fluidez, como si estuviera leyendo su lengua materna, y entonces hizo algo que dejó a ambos hombres sin aliento. Comenzó a traducir. Palabra por palabra, Claudia traducía al español lo que el fraile había escrito en aquel idioma. Y lo que decía era aterrador. Hablaba de los guardianes de la grieta, entidades que habían existido antes de la humanidad, que vivían en las profundidades de la tierra, en espacios donde la realidad se doblaba sobre sí misma. Hablaba de que cada cierto número de años las grietas se abrían y los guardianes podían comunicarse con el mundo de arriba. Buscaban a personas específicas, personas con una frecuencia mental particular, personas que pudieran sostener el idioma. Porque el idioma no era solo un medio de comunicación, era una llave, una forma de abrir puertas entre dimensiones, y aquellos que lo aprendían quedaban marcados para siempre. Ya no pertenecían completamente a este mundo. Claudia terminó de traducir y miró directamente a Zamora. Por primera vez en 4 años, habló en español claro y coherente. Dijo: ellos no se llevaron a los otros eligieron quedarse. Yo fui la cobarde, yo regresé, pero ellos me dejaron esto. Señaló su boca. Me dejaron el idioma para que ustedes supieran, para que supieran que no están solos en este planeta, nunca lo estuvieron. El silencio que siguió fue abrumador. Zamora no sabía si lo que acababa de presenciar era un avance terapéutico monumental o la confirmación de una teoría que desafiaba todo lo que conocía sobre la realidad. Fuentes, con las manos temblando, preguntó: ¿dónde están ahora? ¿Dónde están las otras 31 personas? Claudia sonrió. No era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que sabe algo que no debería saber. Están aprendiendo, están siendo enseñados, y cuando terminen, volverán. Pero ya no serán como eran. Serán puentes, como yo, y entonces la grieta se abrirá más, y más, hasta que ya no haya diferencia entre arriba y abajo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Zamora y Fuentes presentaron sus hallazgos a instituciones académicas, a autoridades gubernamentales, a investigadores de fenómenos anómalos. La respuesta fue mixta. Algunos los acusaron de fraude, de explotar el trauma de una mujer vulnerable para ganar notoriedad. Otros se mostraron intrigados pero escépticos, exigiendo más pruebas, más análisis, más verificación. Y un pequeño grupo, compuesto por antropólogos, arqueólogos y expertos en culturas precolombinas, comenzó a investigar en serio. Revisaron archivos históricos, leyendas indígenas, mitos de creación, y encontraron algo: patrones, historias repetidas a lo largo de siglos en diferentes culturas mesoamericanas. Historias de personas que desaparecían en cavernas sagradas y regresaban hablando lenguas que nadie más conocía. Historias de seres subterráneos que compartían conocimientos prohibidos con los humanos. Historias que siempre terminaban con una advertencia: no hablar el idioma de los de abajo, porque hacerlo era perder la propia alma. En 2018, un equipo de espeleólogos independientes decidió explorar de nuevo la zona de la Hacienda del Viento Quieto. A pesar de que el edificio había sido demolido, la zona montañosa seguía siendo accesible. Usaron tecnología de última generación, escáneres de penetración de suelo, sensores sísmicos, cámaras infrarrojas, y encontraron algo. A 120 metros bajo la superficie, justo debajo, donde había estado el patio central de la hacienda, había una cavidad enorme. Una caverna que no aparecía en ningún mapa geológico. El acceso era casi imposible, requería perforación y equipo especializado.
Las autoridades prohibieron inicialmente la exploración, citando riesgos de colapso y falta de permisos ambientales. Pero la presión pública y el interés científico eventualmente abrieron el camino. En marzo de 2019, un equipo descendió. Lo que encontraron allá abajo nunca fue oficialmente reportado, pero según filtraciones de miembros del equipo que pidieron anonimato, hallaron estructuras no naturales, paredes con grabados en ese idioma, y en el centro de la caverna, 31 cuerpos, sentados en círculo, intactos, sin descomposición, con los ojos abiertos, y todos, absolutamente todos, tenían esa luz verdosa reflejándose en sus pupilas. La noticia de lo encontrado en la caverna se filtró lentamente, fragmentada, distorsionada por rumores y especulaciones. Las autoridades sellaron el sitio de inmediato, declararon la zona como patrimonio arqueológico bajo investigación y restringieron el acceso por tiempo indefinido. Los familiares de los desaparecidos exigieron respuestas. Querían saber si esos cuerpos encontrados eran sus seres queridos. Querían recuperarlos, darles sepultura, cerrar el duelo que llevaba años abierto como una herida que no cicatriza. Pero el gobierno mexicano se negó a confirmar o desmentir oficialmente los hallazgos. Los documentos fueron clasificados. Los miembros del equipo de exploración firmaron acuerdos de confidencialidad, y el silencio institucional cayó como una losa sobre el caso. Sin embargo, uno de los espeleólogos, un hombre de 52 años llamado Roberto Fuentes, hermano del lingüista Daniel Fuentes, no pudo soportar el peso de lo que había visto. En una entrevista anónima para un podcast de investigación paranormal, describió la escena con detalle escalofriante. Roberto dijo que al descender por el túnel perforado, lo primero que notaron fue el silencio. No el silencio normal de una cueva, un silencio que parecía absorber el sonido. Sus voces sonaban amortiguadas, como si estuvieran bajo agua. La temperatura era extrañamente cálida, a pesar de estar a más de 100 metros de profundidad, y había un olor, no a descomposición, sino a ozono, a electricidad estática, a algo químicamente imposible de describir. Cuando sus linternas iluminaron la caverna principal, vieron las paredes, completamente cubiertas de inscripciones. No eran grabados toscos, eran precisos, casi mecánicos en su perfección. Y el idioma, ese maldito idioma, estaba en todas partes. Roberto dijo que sintió náuseas instantáneas al verlo, como si sus ojos rechazaran procesar esos símbolos. Y entonces vieron los cuerpos. 31 adultos, sentados en posición de loto, formando un círculo perfecto. Vestían la misma ropa con la que habían desaparecido 6 años atrás. Pero no había señales de deterioro. La piel estaba intacta, ligeramente pálida, pero sin signos de momificación o putrefacción. Y sus ojos, Dios, sus ojos, estaban abiertos y brillaban. No era reflejo de las linternas, era luz propia, verde fosforescente, pulsante, como si algo vivo habitara detrás de esas pupilas. Uno de los técnicos del equipo se acercó para tomar muestras. Extendió la mano hacia uno de los cuerpos, y en ese momento todos los cuerpos movieron la cabeza al unísono. Todos giraron sus rostros hacia el equipo de exploración. No hubo sonido. No hubo movimiento corporal adicional, solo las cabezas, girando con una sincronía antinatural. El equipo entró en pánico, gritaron, retrocedieron. Uno de ellos tropezó y cayó. Su casco golpeó el suelo y la cámara montada en él grabó unos segundos adicionales. En esa grabación, que supuestamente existe pero nunca fue hecha pública, se puede escuchar un coro, 31 voces, hablando en ese idioma, diciendo la misma frase, una y otra vez. Roberto Fuentes dijo que esa frase se le quedó grabada en la mente.
no sabe qué significa, pero desde ese día la escucha en sueños, y poco a poco él también ha comenzado a entenderla, a sentir su significado sin necesidad de traducción, y lo que siente lo aterroriza, porque la frase, según su interpretación intuitiva, dice algo así como: ya comenzó, ya estamos dentro. Después de esa expedición, 3 miembros del equipo desarrollaron trastornos psicológicos severos. 2 renunciaron a la espeleología y se mudaron a otras ciudades. 1 fue internado en un hospital psiquiátrico después de intentar arrancarse los ojos, gritando que ellos lo miraban desde dentro. Roberto Fuentes, atormentado por lo vivido, buscó a Claudia Morales. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si lo que vio era real o si de alguna forma había sido víctima de una alucinación colectiva inducida por gases subterráneos o algún fenómeno geológico desconocido. Cuando finalmente pudo visitarla en la institución psiquiátrica, Claudia lo reconoció antes de que él dijera su nombre. «Tú bajaste», dijo ella en español claro. «Tú los viste. Ahora también eres un puente». Roberto sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo podía ella saber? Nadie fuera del equipo sabía que él había estado allí. Claudia continuó: «Ellos te eligieron también. No te resististe lo suficiente. Dejaste que el idioma entrara en tu mente. Y ahora va a crecer. Vas a empezar a soñar en él, luego a pensar en él. Y eventualmente ya no recordarás cómo era pensar en español. Así me pasó a mí. Así les pasó a todos los que fueron lo suficientemente curiosos como para mirar demasiado tiempo». Roberto salió de esa visita destruido. Intentó buscar ayuda profesional, pero cada psiquiatra que consultaba terminaba desconcertado por su caso, porque Roberto no presentaba trauma típico, no tenía flashbacks visuales, no tenía ataques de ansiedad convencionales. Tenía algo peor. Tenía conocimiento que no debería tener. Conocía cosas sobre geología profunda, sobre estratos de la Tierra que la ciencia oficial no había explorado. Conocía sobre frecuencias electromagnéticas que emanaban del núcleo terrestre. Y conocía sobre los ciclos de miles de años, donde los de abajo intentaban emerger. Y según lo que ahora sabía, el ciclo estaba llegando a su punto culminante, y la hacienda del viento quieto había sido solo el comienzo. Habría más desapariciones, más sobrevivientes, más puentes, hasta que hubiera suficientes para abrir la grieta de forma permanente. Claudia Morales sigue viva hoy, en 2025. Tiene 46 años. Permanece en la institución psiquiátrica, bajo cuidado constante. Ya no intenta comunicarse en español. Habla exclusivamente en el idioma. Los doctores ya no intentan curarla. Simplemente la mantienen cómoda, porque han aceptado que no hay cura para lo que ella tiene. No es una enfermedad, es una transformación. Y según los últimos reportes, Claudia no está sola. Han comenzado a aparecer otros casos, en diferentes partes de México, en Guatemala, en Perú. Personas que desaparecen en zonas montañosas o boscosas, y si regresan, lo hacen hablando ese mismo idioma. Las autoridades niegan cualquier conexión. Los medios evitan el tema. Pero los investigadores independientes, los que se atreven a mirar más allá de las explicaciones oficiales, saben que algo está ocurriendo. Algo antiguo. Algo que siempre estuvo aquí, esperando debajo de nuestros pies. Y Claudia Morales, la única sobreviviente de Veracruz, es la prueba viviente de ello. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en aquella hacienda? ¿Son los 31 cuerpos encontrados en la caverna realmente las personas desaparecidas o son algo más? ¿Y qué significa que hablen todos en un idioma que la ciencia dice que no existe? Estas preguntas siguen sin respuesta, pero una cosa es cierta: Claudia Morales ya no es completamente humana.
Y si los ciclos son reales, si lo que ella y Roberto Fuentes saben es verdad, entonces todos nosotros podríamos estar a punto de descubrir qué hay realmente en las profundidades. Y tal vez, solo tal vez, no queramos saberlo. Esto ha sido Ecos del Silencio. Si esta historia te ha perturbado, si te ha hecho cuestionar lo que sabes sobre el mundo, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Claudia realmente fue transformada por algo subterráneo? ¿O es todo producto de un trauma colectivo que la ciencia aún no comprende? Y si encuentras alguna información adicional sobre este caso, compártela, porque nosotros seguiremos investigando. Y si hay novedades, si aparecen más casos, lo sabrás primero aquí. Suscríbete, activa las notificaciones y recuerda, algunos silencios no están vacíos, están llenos de cosas que esperan ser escuchadas.